Primero, retomo lo que dijo aquí Fabricio Mejía. El tema es la desigualdad y la pobreza. Ese es el tema de México. Somos el país más desigual del continente americano. O sea, el 1% gana 10,000 veces más que el 1% más pobre. Somos un país más desigual que varios de los más pobres. Y en todos los ámbitos hay desigualdad en lo público y en lo privado, no lo olvidemos tampoco. Ahora, y luego, compañeros, el país necesita entonces un cambio, pero no es un cambio de partido nada más. Necesitamos una visión diferente. Y entonces cuando escuchamos, y retomo aquí lo que dice Héctor Díaz Polanco, cuando escuchamos hay que frenar al PRI, no podemos permitir que regrese el PRI, bueno, pues también pensamos, pero el que gobierna es el PAN, es el que tiene las riendas en sus manos, y entonces eso exige que reflexionemos lo siguiente: el país quiere alternancia, pero no es alternancia de regresar a lo mismo y luego, o sea, que dos fuerzas que representan lo mismo se estén alternando, sino alternancia de todo lo que significa ese sistema. Entonces eso significa que no queremos que regrese el PRI, pero tampoco vamos a ser nosotros el soporte para que permanezca el PAN. No es nuestra función. Así es de que lo que sigue va a ser más difícil todavía, porque es evitar que regrese el PRI, es ganarle al PAN, es ganarle a ambos, a pesar de Televisa y de los chuchos. Gracias. Señores, todos estamos de acuerdo en que estamos muy mal. El gran problema es que todavía podemos estar peor. Tenemos que pensar en que no ha habido transición en México. Ha habido alternancia, como decía Martí, y alternancia entre los mismos. Hay que buscar una nueva forma de definición de nuestra Constitución para fortalecer a los partidos democráticos y para fortalecer al sistema representativo, o sea, al Congreso. Porque de otra manera vamos a seguir viendo la derechización en un ritmo cada vez más veloz. Solo señalaré un ejemplo. Hay un proceso para desmontar el Estado laico o Estado secular en México. Y esto está produciendo efectos muy negativos, no solo en el orden estrictamente político, en el orden físico también. Quiero decir en este foro algo muy importante. En Guanajuato ya hay mujeres que han sido sentenciadas a casi 30 años de prisión por haber abortado. Tuvieron que echar atrás la medida, no modificando la ley, sino estableciendo una amnistía, pero sigue la espada de Damocles sobre las mujeres. Y la consecuencia es que cada día hay menos mujeres yendo a las instituciones de salud en Guanajuato, por el temor que les inspiran las autoridades. Tenemos que resolver el problema de fondo de la mujer, del laicismo, de la pobreza, del desempleo, de la injusticia, de la marginación, pero eso básicamente requiere un gran cambio constitucional en el país. En nombre de la pluralidad, cuando diseñamos esta tertulia y invitamos a una serie de personas que ustedes verán que se irán sumando mañana y pasado, queríamos invitar a alguien de los llamados chuchos, pero no les podíamos garantizar la seguridad. Entonces decidimos no invitarlos. A mí hay algo que me preocupa mucho, que es cuando me preguntan la esencia del sistema mexicano, o sea, ¿qué lo hace esencial? ¿Qué está en el corazón envenenado y profundo del sistema mexicano? Yo rápidamente surge la respuesta, es casi espontáneo, es la impunidad. O sea, hay un gobernador del Estado de México que se le demostró que tenía 3 castillos en Francia.
Pregunta, ¿por qué no está en la cárcel? No está. Hay un presidente de la República que cometió un fraude electoral. Pregunta, ¿por qué no está en la cárcel? Y la lista sigue eternamente a todas nuestras preguntas. Hay 23 asesinados en Oaxaca. ¿Por qué el responsable político de esos asesinatos no está en la cárcel? Respuesta. Compañeros, déjenme seguir la argumentación porque es yo creo que una de las claves del asunto. ¿Qué tenemos? Tenemos evidentemente un sistema descompensado en términos de la lógica original del sistema liberal del siglo XIX juarista. Poder judicial, ¿no? Poder presidencial institucional, no. El poder judicial prácticamente no existe. Es una estructura semisubordinada, totalmente subordinada. Tenemos un problema de corrupción en todo el aparato de administración de justicia. La gran sorpresa es si ustedes son capaces de seguir la información que produce este país. 27 narcos detenidos en Guanajuato. 3 meses después, sin que parezca importante, en una nota de 8 milímetros en el mismo periódico, esos 27 narcos de Guanajuato son exonerados y están fuera de la cárcel. Nadie explica cómo, nadie explica por qué, nadie dice cómo se les juzgó, nadie dice qué elementos probatorios había. O sea, vivir en el país de la impunidad te coloca en situaciones en las cuales no queda más que las resistencias desesperadas, la lucha política, ¿no? Y no encontramos manera de combatir este sector. Estamos confrontados con la estructura presidencial autoritaria, ¿no? Y no confrontados con la estructura de imparticiones de justicia. Resulta que de repente un día el presidente, o el que hoy está en Los Pinos, para llamarlo... Ese se levanta de malas. Y como ha estado pactando... Ok, de acuerdo, ese se levanta de malas. No vamos a hablar de él por su nombre, porque da mala suerte, compañeros. Ese se levanta de malas. Y como ha estado pactando todo su aparato en los meses anteriores con transnacionales españolas, no los meses, los años anteriores, con transnacionales españolas, da el golpe en el sector eléctrico. Y uno dice, bueno, disuelve Luz y Fuerza del centro, a la calle 44,000 trabajadores. Y uno se pregunta, cuando tratas de explicárselo a un extranjero, se lo terminas de explicar y luego dice, a ver, cuéntamelo otra vez porque no entendí nada. En el año del empleo genera 44,000 familias en el desempleo. Primera. Segunda, si tienes una empresa podrida, pues corres al gerente general, a los 27 directores, la limpias, la cambias, la transformas y en ultimado caso sometes a crítica al sindicato porque habría elementos críticos, sí, pero limpias. No, de golpe y plumazo disuelve una empresa y 44,000 trabajadores a la calle. Y entonces todos los argumentos, no, por la eficiencia, eran unos corruptos cuando te cobraban en la, ¿no? Una oleada de Goebbels, como nunca habíamos visto en los medios, golpeando una y otra vez a los trabajadores electricistas. Y al día siguiente ya apareció una transnacional con una concesión. Hay 27 compañías fantasmas, propiedad de quién sabe quién, de algunos primos, de algunos hermanos. O sea, el desastre avanza y informativamente el ciudadano no tiene la percepción. Vivimos no solo entonces, uno, en un país de impunidad, sino que además vivimos dos, en un país donde la impunidad se disuelve en el ruido mediático. Me parece que deberíamos de centrar algunos puntos que vamos a seguir discutiendo, pero que tienen que ver con cosas muy profundas. Bartra nos llama la atención a algo que me parece fundamental. No tenemos derecho a decir que un hombre va a cambiar el país. Aguas. No tenemos, porque esa es una carga que no la resiste nadie. Aquí el problema es otro. Tenemos que ser capaces de ser mayoría, y no hablo de partidos, de ser mayoría para cambiar la estructura, esta estructura maldita en donde cada día esos que son felices en el país, porque los hay. Nada más les digo una cosa, el señor de Televisa hoy es 14% más rico que ayer, hoy, nada más. O sea,
Slim está en los cuernos de la luna y hace negocio con todos nosotros. A ver, lo que digo es, ese tipo de cosas, ese modelito, lo tenemos que cambiar. Lo que pasa es que hay interrelaciones. Diego Valadez apunta un asunto fundamental: el ataque al Estado laico. Con cuidado, compañeras y compañeros, ese es un asunto de todos. Si eso lo perdemos, perdemos todo, aguas. Ese es uno de los puntos centrales. El asunto que planteaba sobre los asuntos de Televisa y los medios de comunicación. A ver, compañeros, no le demos muchas vueltas. El señor del Estado de México, ese señor fabricado por Televisa, está muy bien fabricado en su modelo, pero ese modelo es exitoso. Tenemos que tener cuidado. No vayamos a llegar a un asunto en donde la gente no tenga salidas. Deberíamos estar y apuntando unos cuantos de esos problemas. ¿Por qué? Porque es un momento en donde necesitamos unidad, necesitamos que esa mayoría que está en el país se manifieste, y por lo tanto aquellos que están haciendo su trabajo, hagamos el nuestro, por favor.